levantada. Atribulados mas no angustiados, en apuros no desesperados, perseguidos no desamparados, derribados pero no destruidos en tu amor. Atribulados mas no angustiados. Muévete en esta tarde. Amordaza y paraliza toda obra de los demonios. El nombre de Jesús. Arriba con fuerza. Deleítate en esta tarde en la alabanza de Dios. Siente la presencia. Dios está aquí. No os vayáis. Y yo quisiera proclamarte como proclama la mañana la hermosura de tu rostro, el poder que te emana. Y yo quisiera proclamarte como proclama la mañana la hermosura de tu rostro, el poder que te emana. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús. Yo quisiera predicarte como predican las estrellas cuando brillan en los cielos y proclaman tu belleza. Yo quisiera predicarte como predican las estrellas cuando brillan en los cielos y proclaman tu belleza. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús, es que tú eres el futuro del mañana, el que da color a la mirada, sustentas todo. Es que tú eres el futuro del mañana, el que da color a la mirada, sustentas todo. Es que tú eres quien mantiene viva el alma, el que da color a la mirada, sustentas todo. Es que tú eres el futuro del mañana, eres la alegría de mi casa, lo sustentas todo. Y yo quisiera proclamarte como proclama la mañana la hermosura de su rostro, el poder que te emana. Y yo quisiera proclamarte como proclama la mañana la hermosura de tu rostro, el poder que te emana. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús, yo te adoro a ti, te alabo Dios con toda mi alma. Señor, Señor Jesús. Gloria a tu Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria al que vive por siempre. Corazón que ama los que te conocen, Señor. Recuéstame de la mano. Siente los latidos de su corazón. Deja
que los brazos del Padre te abracen en esta tarde. Siente sus acaricias, su amor. Como la mañana, Oh, Shaddai. como el sol Vení, Shaddai, Shaddai. hacia Devot la Shaddai. hoguera. Aleluya. Son sus ojos, fuego ardiente, como el terciopelo, como la crujiente, máscara templada, su voz clara, envolvente, desde niño
levanten su mano y digan amén. Pues yo también lo creo con toda mi alma. Doy gracias al Señor por el ambiente que hay, que es una responsabilidad predicar a la iglesia. Doy gracias al pastor por darme paso. Y sin más demora quiero entrar en algo que el Señor me regaló, con la única intención de hacerles bien. Durante un tiempo, en estos últimos días, el Señor me regaló algo que fue no buscando nada en la palabra, sino un sentimiento personal. Algo que a mí me ha hecho bien, que deseo que a ustedes también. El sentimiento era el siguiente. Bastante tiempo he hecho una misma oración pidiéndole al Señor que me ayudaría y me diese la capacidad de corresponderle y de poder ser su amigo. Pero rápidamente vino el Espíritu Santo, hace unos días me ministró y me hizo entender en la oración que no tengo la capacidad de corresponderle, pero que gracias a Dios la amistad no depende de mí, sino que depende de Él. Bajo una posición humana, la mayoría de las veces, la amistad depende de lo que uno sabe devolver a lo que el otro le entrega, pero menos mal que esto no depende de nosotros. Única y exclusivamente depende del fiel y el verdadero. Este sentimiento me llevó a dos capítulos diferentes que me quebrantaron, viendo lo que Jesús tuvo que aguantar a aquellos que figuraron como amigos en la historia. En estos dos capítulos se ve lo que tuvo que aguantar en una sola cena con los discípulos. Se habla de 4 ejemplares diferentes en el libro de Juan, capítulos 13 y 14, los cuales son Judas, Pedro, Tomás y Felipe. Arrancamos con unos versos de la palabra que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 13, versos 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, dice el 4, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrito y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Amén a su palabra. Después de esto, seguidamente notifica un nuevo mandamiento en el verso 34, del cual dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, haciendo entender que la referencia para una verdadera amistad consiste en el amor que Él ha enseñado. En segundo lugar tenemos a Pedro, habiendo hablado de Judas, que jura poner la vida aunque los demás le fallen. Sin embargo, el Señor le tiene que hablar y le tiene que decir antes de que el gallo cante: Pedro, me habrás negado 3 veces. En tercer lugar tenemos a Tomás, que después de haber escuchado en el capítulo 14 comienza Jesús hablando de las moradas eternas y ahora anunciándose como el camino, salta Tomás y le dice: no sabemos cuál es el camino, ¿nos lo hace saber? Y ahora en cuarto lugar, para rematar, sale Felipe después de todo esto y después de haber dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice: muéstranos al Padre y con esto nos basta. Todos estos rebrotes de incredulidad tuvo que aguantar Jesús en una sola cena, con hombres que habían sido testigos de todo lo que hizo a lo largo de su ministerio, y no solo presente de sus hazañas, de los milagros, de las cosas buenas, sino también del diario vivir. Tuvieron el lujo de poder vivir a diario con Jesús. Durante todo el tiempo que Jesús andaba con ellos, siempre demostró ser lo que era y decía. Pero estos discípulos demostraron todo lo contrario, nunca eran lo que acababan prometiendo. Llega el momento donde Jesús se anuncia como el camino al Padre y comienza diciendo a los discípulos que va a preparar moradas para que donde Él esté, ellos también puedan estar. Pero sigue un poco más adelante y dice: ¿sabéis dónde voy? Y también sabéis cuál es el camino. Pero interrumpe Tomás y le dice: no sabemos cuál es el camino ni sabemos dónde va. Y le tuvo que responder Jesús con esta respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás figuró como un discípulo, pero no daba credenciales de la amistad que Jesús le había ofrecido. Pero Jesús sí demostraba siempre lo que era, porque cada cual evidencia con sus hechos la esencia que tiene por dentro. Se muestra como el único camino por medio de su gloriosa cruz.
y también es aquel que guía nuestros caminos con el destino. Sino como ejemplo el pueblo de Israel eran guiados por la mañana por la nube de día y por la noche con la columna de fuego. También se muestra como la verdad. En una ocasión en el capítulo 8 los fariseos quieren prenderle cuando se muestra como la luz del mundo y le muestran la ley diciendo que según la ley se necesitaban 2 o 3 testigos para avalar lo que uno dice. Pero él responde refutando, demostrando la verdad irrevocable de su testimonio. Y también se presenta como la vida, porque dice Juan que todas las cosas que existen subsisten en él. Esto es que todo existe por él, y en su humanidad impartía vida por medio del ministerio, iba sanando y también iba resucitando a gente, porque siempre demostró ser quien decía, y con esta respuesta se tuvo que quedar Tomás. Pero terminando de dar esta respuesta, sigue diciendo: si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Esto es algo que los discípulos ya han estado presentes en el capítulo 8 cuando les ha hablado de la luz del mundo, y que se lo diga a los fariseos puede parecer medio normal porque estaban cegados por la ley y no recibían a Jesús, pero que se lo diga a los discípulos que llevan 3 años y medio seguidos con él de ministerio, que se lo tenga que decir a ellos, es que algo pasa. Pero cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta, sale Jesús y le dice: Felipe, que te acabo de recordar lo que ya escuchaste con los fariseos, y aún así ahora lo preguntas tú tanto tiempo conmigo y todavía no sabes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Esta actitud podía ser normal en los fariseos, pero en ellos que durante tanto tiempo andaron tan cerca de Jesús no era normal, porque no se sabe qué será peor, si la ignorancia voluntaria de los fariseos o los errores con conciencia de aquellos que andan cerca de Jesús. En el capítulo 1 de Juan se muestra a Felipe, le lleva el mensaje a Natanael, le habla a Jesús como el Mesías, porque lo reconocía. Pero qué pena que después de tanto tiempo con él no da evidencia de que la amistad haya hecho frutos. Es decir, hay rebrotes de incredulidad en una mesa de discípulos cuyo anfitrión es Jesús mismo. Pero aunque puedo ver esta actitud en estos 4 discípulos, siempre puedo ver a Jesús como el amigo que no se ve afectado por lo mal que los demás le corresponden. Pero aunque después de tanto tiempo con Jesús tengan estos fallos, también puedo ver por la Biblia que la amistad de Jesús demostró que su amistad trae beneficios a largo plazo, pero que también trae beneficios instantáneos y en el momento. En una ocasión viene Jairo, y este nunca ofreció nada bueno, más bien estaba presente en el Sanedrín cuando querían tirarle a Jesús de los contornos, pero cuando vino con necesidad hizo resaltar la evidencia que Jesús albergaba de amistad. Pero además de su amistad no solo arregla el momento, es que su trato deja una señal de futuro en cada persona que es tratada, porque si gloria tiene que la niña resucita, más gloria tiene su futuro, porque en cada paso que da está gritando que la amistad nunca dependió de lo que su padre entregó, dependió de la misericordia de él. Pero hay otro caso, y este es el de Lázaro. Le traen el mensaje y le dicen, un mensaje arrollador para el Señor, le dicen: al que amas está muerto. Es decir, ahora el que pierde la vida es uno de los que convivían cerca de él y de los que él consideraba en su vínculo cercano como que le amaba. Pero llegando a Betania, aunque recibió el reproche de aquellas que ya conocía, como eran Marta y María, él responde como lo que es: el amigo que llega a tiempo por encima de todo reproche. Porque a veces me creo con el derecho de reprochar la cercanía de aquel a quien no le correspondo en nada, pero alzando la voz dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y esto me enseñó que Jesús ya sabía de antemano que Lázaro le había demostrado en vida que creía en él. Por eso cuando llega a la tumba le dice: Lázaro, ven fuera. Y aquel que ya iría por los días que llevaba sin vida salió andando por su propia cuenta, porque Jesús no depende de reproches para demostrar quién es. Pero hay algo que me llama la atención. En el capítulo 12 dice
dice que venían muchos judíos porque sabían que estaba Jesús, pero que no se queda ahí. Dice, y porque también sabían que estaba Lázaro. Y llegando los principales sacerdotes han acordado darle muerte. Pero ahora, ¿cuál es el fin? Hay una causa. Dice, por la causa de que por causa de él muchos judíos se apartan y creen en Jesús. Y yo digo que ojalá nuestra capacidad sea como la de Lázaro, porque ni los discípulos ni Lázaro sabían corresponder a lo que Jesús les daba, pero la diferencia era muy grande entre ellos, entre los discípulos y Lázaro. Yo no quiero ser como aquel que tiene postura de discípulo, pero vive con corazón de incrédulo. Más bien le ruego a Dios ser como Lázaro, que no tiene mucho nombre, pero le traen el mensaje y le dicen que es el que amaba, y la evidencia de su vida era ganar almas a por doquier, porque demostró haber recibido los beneficios de la amistad del mejor, porque le agrada más a Jesús los efectos que producen tu restauración por su amistad que los rebrotes de incredulidad que salen a flor de piel en la mesa donde él está sentado, porque nadie tiene el derecho de sentarse en la mesa, y menos sin haber evidencia de cercanía. Pero ha llegado el momento de que la iglesia se vista de luz y que nuestra forma de vivir llamemos la atención de los partidos. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Él a cambiar nuestro destino. Por ello, en nuestra forma de vivir, evidenciemos su amistad en el nombre de Jehová. Como hemos podido ver, ¿cuánto tuvo que soportar Jesús en una sola cena? La Biblia nos enseña 3 rebrotes de incredulidad en la vida de un discípulo llamado Tomás. Pregunta cuál es el camino después de que Jesús se muestre. Le traen la noticia y no se lo cree. Ve a Jesús y dice que hasta que no meta el dedo en su llaga o la mano en el costado, que no se lo cree, porque algunos fueron profesionales en camuflar la incredulidad detrás de una figura. Llega el momento donde, después de cenar, Jesús coge el lebrillo, se ata una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Se dirige donde Pedro y, sabiendo que le va a dejar, se agacha y le lava los pies. Pero se levanta Pedro por un supuesto respeto y se opone, pero le tiene que decir: Pedro, párate, porque si no, no vas a tener parte conmigo. Y a esto rápidamente responde: Señor, todo el cuerpo, no solamente los pies. Pero claro, lo único que puede dejar evidencias de tomar un mal camino son los pies, porque Jesús tuvo que aguantar las promesas impulsivas de Pedro sabiendo el final. Se levanta Pedro y dice: mi vida pondré por ti, aunque todos te fallen. Pero Jesús, sabiendo el final, le advierte que el gallo cantará 3 veces, que el gallo cantará antes de que le haya negado. Porque Pedro andó con el manso, pero nunca procesó la mansedad. De manera que cuando vienen a prenderle con Judas, se lanza el primero que ve y le corta la oreja. Pero cuando llega el momento en el patio de Anás, aunque por la figura que aparentaba delataron con quién venía, el corazón confirmaba su incredulidad. Pero cuando el gallo cantó, entonces le vino a la memoria el recuerdo de lo que le había dicho Jesús. Pero sale por ahí Jesús y, sabiendo lo que había hecho, no tiene para él ningún reproche, más bien una mirada llena de amor que es capaz de redarguir el corazón de Pedro. Porque aunque Pedro lo hizo mal, la amistad siempre dependió de uno, porque Pedro recibía mucho, pero ofrecía poco y malo. Pero si esto ya es conmovedor, hay algo que a mí me rompió el corazón, y es algo que Jesús dice estando sentado en la mesa. En el libro de Lucas, capítulo 22 y verso 21, atención, miren qué versos. Estando él sentado, dice: pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. ¡Qué dolor! Sentado en la mesa, porque solo Jesús tiene la capacidad de ofrecer una cena con una oportunidad a aquellos que le van a entregar al día siguiente. A Jesús le dolió que uno de los suyos le entregase después de haber pasado tanto tiempo con él, al punto que dice en el verso 21: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y declaró que
que uno de ellos le iba a entregar. Y llegando a otro verso, el verso 10, dice: Jesús dijo: el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Mientras estaban a solas con Jesús, él lavaba los pies para que estuviesen limpios, para que cuando irían a tomar una decisión, sabrían que era por su propia conciencia, por su propia culpa, haber tomado una mala decisión, porque Jesús lavó los pies de los discípulos para que supieran que de camino al pecado dejaban el suelo limpio, pero que volvían con el corazón corrompido. Y llega el momento donde Jesús estaba donde el lugar que él solía estar, que era íntimo, que solo los discípulos sabían. Y si venía alguien desconocido era por una evidencia, que uno de los discípulos estaba guiando a desconocidos. Y sí, ahora llega el momento. Dice la Biblia que llega una turba de gente, pero salta la evidencia. Y Judas, uno de los 12, él iba al frente de todos ellos. Pero cuando Judas se acerca donde Jesús, él ya se está dando de cuenta de que los pasos no son como cuando él le lavó los pies, porque solamente con ver las huellas dejó la evidencia y se dio de cuenta de que había cambiado y había corrompido su corazón, porque solamente con ver las huellas que dejaba a la hora de venir ya se dio de cuenta de cómo estaba en la mesa de la cena. Judas podía tener la capacidad de camuflarse, porque por lo menos tenía los pies limpios, pero cuando ejecutó el plan de romper la amistad con Jesús, eran tan sucias las pisadas que daba hacia el amigo que ni los besos le podían convencer, porque en la mesa, ahí va, como dice mi pastor, uno puede tratar de esconder ciertas cosas, pero la forma de caminar delata la integridad de los besos que Jesús recibe. Pero aunque ciertas cosas se pueden esconder a los ojos de los discípulos, hay unos ojos como llamas de fuego encendida, que son como una espada que penetra el corazón y revelan lo más profundo. Porque si un amigo en la carne es capaz de verme mal y saber que me pasa algo, cuanto más el amigo fiel que es mi creador. Llega el momento clave en la mesa y tiene que decir: a quien yo del pan mojado, ese me entregará. Y dice la palabra, y después del bocado, Satanás entró en él. ¡Qué miedo! Hubo quien dio bocado en la misma mesa donde Jesús comía, y Satanás se pudo alegrar, porque a veces la garantía no es estar sentado en la mesa, ni cumplir con todo el protocolo, sino tener un corazón limpio delante de Dios. Pero cuando llegó para entregarle, aún sabiendo cómo lo venía y cuál era el fin, le dice Jesús: amigo, para que sepa que la evidencia de haber llegado hasta aquel lugar de todos los que venían, era él el único que sabía el lugar, y que él rompía la amistad por su parte, pero recibe el beso y le dice: con un beso me entregas, Judas. Jesús tuvo que aguantar el beso traicionero de Judas, sabiendo lo que venía, pero aún así se mostró más amigo Jesús, llamándole amigo, que Judas entregándole el beso en una sola cena. Jesús tuvo que aguantar todo esto después del tiempo que había pasado con ellos, porque el recorrido de los ministerios de los discípulos camufló lo que solo una cena con Jesús acabó revelando, porque aunque alguno no valoró con quién andaba, esto nunca rebajó la identidad del amigo. Por eso el hijo pródigo se va de la casa, pero no procesó valorar estar en la casa del padre. Tuvo postura de hijo, pero aunque falló, esto nunca rebajó la esencia del corazón de su padre, porque aunque no lo hizo bien, había un abrazo dispuesto. Pedro acabó negándole y Judas le acabó vendiendo por 30 piezas de plata, porque la inmoralidad de la posición vende a Jesús en muchas ocasiones, porque esta es la gravedad de esconder incredulidad detrás de una figura. Pero él contesta con una mirada llena de amor y con una palabra que acaba reventando el corazón de Judas, porque siempre contesta dando evidencia por lo que es, antes de manifestarse su humanidad. Mira al cielo, David,
escribiendo el Salmo 144 y dice: Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, el verdadero y mi libertador. Por eso, aunque nosotros fallemos, Él es como refugio contra el turbión, como escondedero contra el viento, como peña de agua en tierra de sequedad. Dijo Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Por eso confía, Él es fiel y verdadero. Después de haber leído los capítulos 13 y 14 y ver la actitud de los discípulos, habiendo pasado tiempo con él, me hizo entender que ningún hombre tiene la capacidad de corresponder a su amistad. Y esto no me quitó las ganas, ni mucho menos. Más bien me hizo ver la dependencia que tengo de la amistad que él ofrece. Y aunque ver esto me trató, llegó al capítulo siguiente, Josué, y aún me sorprendió más. Jesús llamaba amigos a los discípulos, pero que les llamaría amigos no es que ellos lo merecieran, es que Jesús siempre llanamente se mostró como el amigo. Los discípulos desprendían rebrotes de inmoralidad, demostrando que no correspondían con una amistad verdadera. Porque es un honor que Jesús nos ofrezca su amistad, pero esto no es que lo merezcamos. Porque nadie tiene la capacidad de poder otorgar el nombre de amigo de Jesús, pero sí que influye el perímetro de cercanía que tengamos en su intimidad. Llegamos al capítulo 15 y verso 15 y dice así la palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os llamaré amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Les llama amigos y le da la razón del por qué. No les dice que serían muy buenos y que sabrían corresponder a la amistad que él entregaba. La razón es que a pesar de los defectos que tenían, vivían tan cerca que tenía la propiedad y la confianza de poder expresarse abiertamente con ellos. Y ahora les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso ahora me deja un enigma que a mí me quebrantó de verdad. Suelta Jesús una bomba y dice: nadie tiene mayor amor que este. Apropiando el tipo de amor del que está hablando y está enseñando, pero continúa y dice que uno ponga la vida por sus amigos. Empieza en singular diciendo uno y acaba en plural diciendo muchos. Todos los mártires en la historia del Evangelio han tenido el honor de marcar la historia a causa de sus muertes para el progreso del Evangelio. Y qué honor que los mártires tuvieron la honra de marcar por el progreso de este Evangelio. Pero ahora bien, solo uno tuvo la capacidad de morir por muchos, porque Él es el único que a través de una única muerte ha dado vida a toda la humanidad, dijo Juan. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los mártires, a la hora de leer sus biografías, son capaces de quebrantarte el corazón. Pero hubo uno que me marcó, era tan buen amigo Jesús de aquellos que le seguían, que hubo uno que hasta en el día de su muerte quiso repetir una de las frases claves que Jesús dejó en la tierra. Llega el momento que por causa Esteban de predicar el Evangelio lo apedrean hasta casi matarlo, pero se queda mirando al cielo acordándose de su amigo Jesús y la suelta y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús cautivó con su amistad a todos sus amigos hasta en los días de sus muertes. Los discípulos, de la forma que podían demostrar que le amaban, era obedecer a todo lo que decía. Por eso soltó un deber que debemos de tomar, que dijo: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el sacrificio a diario en nuestra cruz revela la importancia que tiene su amistad para nosotros, porque vivir en comunión y cercanía
será lo único que impulse a Jesús para contar con nosotros. Hubo un pasaje que me llamó la atención, porque por encima de los defectos, Jesús no solo contó para sus milagros con gente, también para compartir sus tristezas. Y se llevó a tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y les dice: mi alma está muy triste, tan triste que está hasta la muerte. Ahora quedaros aquí y velad, por favor. Pero más tarde llega y los ve durmiendo. ¡Qué pena! Que cuando Jesús necesitaba gente no sabían corresponder como Él lo hacía. Pero hubo un momento en la historia donde por la causa del pecado nadie podía salvarnos. Y del corazón de la humanidad salió un suspiro de angustia que gritaba algo parecido: estoy triste hasta la muerte, porque nadie se pudo compadecer de nosotros. Sin embargo, hubo uno que no se quedó dormido, se levantó de su santa morada, llegando hasta la cruz y ofreciéndose por nosotros, y levantando en un suspiro desde la cruz al Padre conmovió los cielos, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hombre no sabe corresponder con lo que Jesús le entrega, pero dice la palabra que habiendo ofrecido un solo sacrificio, una vez y para siempre, se ha sentado a la diestra del Padre, y no para quedarse sentado y entronado. Dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos nuestros fracasos, porque Él cuenta con tus fracasos, pero te sigue ofreciendo su amistad. Por ello digo: gloria a Él, gloria a Él, en el nombre de Jehová. Voy a terminar pero necesito cerrar así. Después de la mala actitud que hemos visto en los discípulos, la Biblia me enseña que hubo un hombre al cual Dios le llamó amigo por el honor que éste tenía. Llegamos al libro de Isaías, capítulo 48, y dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. Y ahora me surge la pregunta: ¿por qué puede llamarle amigo? Y pude entender que fue el único hombre en la tierra capaz de engendrar en su corazón los sentimientos eternos que Dios tenía. El deber era entregar a un hijo que tiene mucha descendencia. Se le presenta a Dios y le dice: Abraham, vete donde yo te muestre y allí me entregarás a tu hijo Isaac. Aunque profesó la fe que dice Hebreos, que sabía que aunque lo mataría, él lo resucitaría de entre los muertos. Pero esto no le quita valía. Camino de 3 días, madurando lo que Dios le había dicho. Ahora emprende camino de 3 días y llega al monte para sacrificarlo. Pero viendo la lealtad de Abraham que tiene de amigo, le detiene con la mano en el aire y le dice: no hagas nada al muchacho, porque tuvo el honor suficiente de haber engendrado los sentimientos que Dios tenía. Pero más tarde se revela este sentimiento en el corazón eterno de la Trinidad, y dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aunque vea a Jesús como a Isaac, que son hijos entregados para el sacrificio por una propia voluntad, a este no hay nadie que le detenga, porque este es el Cordero de Dios que alberga en su corazón el poder de quitar todo el pecado del mundo. Hebreos 9:13 dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabrios, de las cenizas de la becerra rociada, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no solamente lo puedo ver como a Isaac, sino que también lo veo como a José, vendido por sus hermanos. Si me voy a Juan, me demuestra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora hay algo que veo en José, y es que por encima de que los hermanos le hicieron, él demuestra no dar como él recibe. Y esto me enseña a Jesús. Llegamos al verso clave, a la cumbre de la historia de José. Génesis 50:20, dice así el verso:
Hablando José con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y ahora suelta una bomba. Para mantener con vida a mucho pueblo. De esta manera pasó con Jesús. Aunque habiendo rechazado todos los suyos hasta al punto de que ellos mismos fueron quienes solicitaron el sacrificio, porque José tiene el corazón de amigo, pero veamos el corazón de Jesús. Juan capítulo 12 y verso 32 dice el mismo: y si yo fuere levantado, no a uno ni a unos pocos, a todos atraeré a mí mismo. Porque si el proceso de José le forjó para ser el amigo que le mantiene con vida a mucho pueblo, tengo que decir que gloria a la cruz que salvó a todo este pueblo. Los hermanos de José querían matarlo, pero inconscientemente, ¿cuánta necesidad tenían luego de él? Esto pasaba con los fariseos, inconscientemente, cuánta necesidad, porque la postura de religioso nunca podrá callar lo que grita el vacío del corazón, porque el religioso ante la propuesta de Pilato gritaba crucificarlo porque con Barrabás hay mucha libertad, y por desgracia muchas veces en mi forma de vivir el Señor me lo ministraba así. Me veo como los discípulos, camuflando incredulidad detrás de una figura, y como aquellos que gritaban crucificarle, y esto me duele, porque a veces tomo actitudes que sé que no le agradan, pero este es el amigo que da sin recibir, y soltó un grito en la cruz por causa de todos los incrédulos. Por eso, aunque no tengamos la capacidad de corresponder a su amistad, es hora de que tomemos la cruz para recibir los beneficios que Él nos regala. Romanos 8:1 se presenta Pablo y les dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque mi forma de vivir revelará el deseo que tengo de su amistad. Y de la misma manera, Jesús también revelará con quien puede contar en su vínculo cercano, porque aunque le fallamos y somos débiles, Él es de quien dijo Isaías: el gobierno está sobre su hombro, y se llama Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz.